Esta es una joven princesa tan malcriada por la belleza y el capricho que jamás valoraba el peso de sus promesas. Una tarde de juego imprudente hará que su más preciado tesoro caiga en las profundidades oscuras de un pozo inalcanzable. ¿Estará dispuesta a pagar el repulsivo precio que exige el destino para recuperar lo perdido? Adéntrate en las sombras de este bosque antiguo y descubre cómo un simple engaño puede cambiarlo todo. Había una vez, en tiempos donde los deseos todavía se hacían realidad, un rey cuyas hijas eran todas hermosas. La menor de ellas poseía un rostro tan deslumbrante que el mismísimo sol se maravillaba cada vez que iluminaba sus facciones. Cerca del castillo del monarca se extendía un bosque grande y oscuro. Bajo un viejo tilo en la espesura del bosque había un pozo profundo y de aguas frías. Cuando los días se volvían sofocantes, la niña salía de las altas murallas para sentarse al borde de la fuente silvestre. Para entretenerse durante aquellas largas horas, solía arrojar al aire una esfera de oro macizo y volver a atraparla. Aquel objeto brillante era su juguete favorito en todo el mundo. Una tarde, el sol bañaba el bosque con tonos dorados, mientras las manos de la muchacha lanzaban el juguete con gran destreza. Pero un ligero error de cálculo torció el destino de aquella jornada tranquila. La esfera resbaló de sus delicados dedos, golpeó el pasto verde y rodó rápidamente hacia la oscuridad del agua. La princesa siguió el rastro brillante con la mirada hasta que el objeto desapareció por completo en las profundidades. El pozo era tan hondo que resultaba imposible ver el fondo, por más que uno aguzara la vista. Al darse cuenta de su pérdida, la joven comenzó a llorar amargamente. Sus sollozos resonaban entre los árboles gruesos, sin encontrar consuelo alguno. Mientras lamentaba su suerte con desesperación, una voz rasposa rompió el silencio del bosque, preguntando qué le afligía tanto. La muchacha buscó a su alrededor para descubrir de dónde provenía aquel sonido áspero. Sus ojos empañados en lágrimas se posaron finalmente en una rana fea y viscosa que asomaba su gruesa cabeza por encima del agua. La joven respondió con desdén que estaba llorando por su preciosa pelota hundida en el abismo. El animal verde la miró fijamente y le propuso un trato inesperado. La criatura afirmó que podía sumergirse y recuperar el tesoro perdido si ella le daba algo a cambio. Rápidamente, la princesa ofreció vestidos de seda, joyas relucientes y hasta la corona de oro que llevaba en la cabeza. El batracio rechazó de inmediato todas aquellas riquezas superficiales, argumentando que no le servían de nada. En su lugar, el extraño ser pidió convertirse en su compañero inseparable de juegos. Exigió sentarse a su lado en la mesa real, comer de su mismo plato de oro, beber de su pequeña copa y dormir plácidamente en su cama de seda. Si ella prometía conceder todos estos deseos, él bajaría sin dudarlo al fondo del manantial. La niña aceptó con entusiasmo y juró cumplir cada una de las condiciones. Sin embargo, en su interior pensaba que aquel animal torpe jamás podría salir del pantano ni codearse con seres humanos. Al escuchar la promesa, la rana sumergió la cabeza bajo el agua oscura y desapareció en un instante. El tiempo pareció detenerse en el claro del bosque, hasta que el animal emergió sosteniendo la esfera brillante en su boca. Con un movimiento ágil, arrojó el juguete sobre la hierba verde.
La princesa sintió una alegría inmensa al recuperar su posesión más valiosa. Tomó la pelota del suelo y salió corriendo a toda velocidad hacia el castillo sin mirar atrás. La criatura croó desesperadamente pidiendo que le esperara, porque sus patas cortas no podían correr tan rápido. Nadie prestó atención a sus súplicas. La muchacha cerró la pesada puerta de madera al llegar a su hogar, olvidando por completo a su salvador acuático. Al día siguiente, la corte entera se encontraba reunida en el gran comedor, disfrutando de un festín. La princesa comía elegantemente de su plato dorado, cuando un ruido extraño resonó en la entrada principal. Alguien subía las escaleras de mármol con un sonido húmedo y pesado que marcaba cada escalón. Una vez arriba, un golpe sordo sacudió la puerta, seguido de una voz exigente que pedía abrir de inmediato. La joven se levantó de la silla con curiosidad para ver quién era el misterioso visitante. Al abrir la hoja de madera, la figura viscosa de la rana apareció ante sus ojos, causándole un gran susto. Cerró la puerta de un portazo y volvió a su asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora. El rey notó la palidez en el rostro de su hija y le preguntó si acaso un gigante amenazaba con llevársela. Ella negó con la cabeza y confesó temblando que se trataba de un animal repulsivo del bosque. Le explicó el incidente del pozo, la pérdida de su juguete y la falsa promesa que había hecho para recuperarlo. Mientras hablaba, la criatura llamó por segunda vez, exigiendo que la hija del rey cumpliera su palabra. El monarca frunció el ceño con severidad y dictó una lección inquebrantable. El gobernante sentenció que quien la había ayudado en un momento de necesidad no debía ser despreciado después. Ordenó a la joven que dejara entrar a su huésped sin más demora. El suspenso está en su punto máximo. Antes de descubrir el destino de la princesa, únete a nuestra comunidad para no perderte lo que viene a continuación. Arrastrando los pies, la muchacha permitió que el batracio ingresara al majestuoso salón iluminado por candelabros. El animal la siguió muy de cerca hasta llegar a la silla tallada donde ella se sentaba. Con voz firme, exigió que lo subieran a la mesa para estar a la altura del banquete. La joven dudó un instante. El rey tuvo que fulminarla con la mirada para que finalmente accediera. Una vez arriba, la criatura ordenó que le acercaran el platito de oro para comer juntos. La princesa obedeció con evidente asco, sintiendo que cada bocado se le atragantaba en la garganta. La rana disfrutó enormemente la comida, mientras su anfitriona perdía por completo el apetito. Tras saciar su hambre, el visitante anunció que estaba cansado y pidió ser llevado a la habitación real. La idea de tocar a aquel ser frío y húmedo hizo que la muchacha rompiera en llanto otra vez. Temblaba al pensar que esa criatura dormiría en sus sábanas blancas y perfumadas. Pero el enfado del rey se hizo presente nuevamente, recordándole que no se debe rechazar a un benefactor. Llorando de frustración, tomó al animal con las puntas de los dedos y subió las escaleras hacia su cuarto. Al entrar, lo dejó en un rincón alejado, esperando no tener que lidiar más con él. La paz duró apenas unos segundos. La rana se acercó a rastras hasta la cama
exigiendo ser subida al colchón, o de lo contrario, se quejaría con el rey. Esta amenaza encendió una furia incontrolable en el pecho de la joven malcriada. Su paciencia se agotó de golpe. Tomó al intruso con fuerza y lo arrojó lejos de sí, hacia la esquina más distante de la habitación, deseando que por fin se callara. El pequeño cuerpo verde chocó contra el suelo de piedra. Pero en lugar de caer sin vida, una luz brillante cegó momentáneamente la estancia. Al disiparse el resplandor, el animal viscoso había desaparecido por completo. En su lugar se encontraba un príncipe de porte noble y ojos inmensamente amables. El apuesto joven le reveló que una bruja vengativa lo había condenado a vivir bajo la forma de una rana. Nadie en el mundo podía romper aquel oscuro encantamiento, excepto ella. Ahora que la maldición se había desvanecido, él se convertiría en su compañero más leal y respetado. Al amanecer, un carruaje magnífico, tirado por 8 caballos blancos con plumas de avestruz, llegó al castillo. Detrás del carruaje iba el fiel sirviente Enrique, quien había sufrido tanto por la transformación de su amo, que mandó forjar 3 bandas de hierro alrededor de su corazón, para evitar que se rompiera de dolor. Durante el viaje hacia el reino del príncipe, un fuerte crujido sobresaltó a los viajeros. No era el carruaje rompiéndose, sino las bandas de hierro del leal sirviente cediendo ante la inmensa alegría de ver a su señor libre al fin. Una promesa verdadera vale más que todo el oro del mundo, pues a menudo las mayores bendiciones se esconden bajo las apariencias más humildes. El verdadero valor de un corazón se demuestra honrando la palabra dada.